Buenos días, muchachos. Entonces, la clase pasada hemos visto una introducción muy rápida a lo que es este curso y ver los conceptos básicos de ingeniería sismorresistente, porque es el principal peligro con el cual vamos a diseñar, o frente al cual vamos a diseñar nuestras estructuras. Entonces, habíamos comenzado viendo los tipos de sismos, ¿no? Generalmente nosotros analizamos el peligro sísmico, diseñamos para considerar que nuestra demanda de diseño puede ser excedida con un 10% de probabilidad en 50 años de exposición o de vida útil de la infraestructura. Pero eso es como línea base. Si nosotros queremos diseñar estructuras, digamos, con un uso donde las personas estén en mayor concentración, bueno, ya lo categorizamos como estructuras importantes y a su vez en esenciales. Pero dentro de esenciales, así como está establecido en nuestra norma, podemos categorizar dos niveles o dos subniveles. Los que son críticos y los que son, bueno, son esenciales, pero no críticos. Como por ejemplo, en los esenciales críticos tenemos a los colegios y a los hospitales. Los hospitales se entienden, pero los colegios, bueno, de repente no mucho. Entonces, lo que les hago es una consulta. ¿Por qué ustedes consideran que los colegios son edificaciones críticas o esenciales críticas? A ver, ¿quién dijo yo? Sí, Cano, Ludwig. Bueno, creo que era porque podía servir como refugio cuando ocurre el sismo y, por ejemplo, algunas personas pierden su vivienda, pueden ir y, o sea, pueden refugiarse, digamos, en el colegio si es que se ha construido bien y no se cae. Claro, eso es evidente y es claro, tiene toda la razón. Pero hay algo que nos estamos olvidando. La educación es un derecho universal que debe sostenerse incluso en épocas catastróficas. Nosotros podemos considerar, no, no vamos a clases porque hay huelgas, o no, no vamos a clases porque hay pandemia, o no hagamos clases porque hay pandemia, pero la educación debe sostenerse incluso en época de catástrofe. Una de las primeras cosas que se deben reactivar son las escuelas inmediatamente después de un evento catastrófico. Entonces, en una primera etapa, el colegio sí sirve como refugio, y en una segunda etapa, ¿no? Incluso con cierto traslape podría ser, sirve para continuar la educación o continuar las actividades educativas. Entonces, esa visión hay que tener. Ahora, en los hospitales, lo que se debe asegurar, y son criterios que a veces no consideramos, pero sí lo consideran lo que las empresas o los que tienen grandes actividades productivas. Eh, Eso se denomina BCP. B viene de Business, C de Continuity, PLA de Planning, planeamiento de la continuación, de la continuidad operativa de las cosas. Que significa que inmediatamente después del terremoto debemos retomar las actividades, y eso significa que no solamente la estructura no debe presentar ningún daño, sino también la componente no estructural. Imagínate, pues un hospital es claro, pero también podría ser una industria, ¿no? Una mina. O sea, no es que todas las minas puedan adoptar eso, pero de acuerdo a los requerimientos del usuario o del propietario, uno puede diseñar también bajo esos criterios. Entonces, cuando diseñemos bajo esos criterios, tenemos que entender los conceptos de riesgo catastrófico o pérdidas. Cuando consideramos pérdidas, no solamente lo físico, sino puede haber el contenido, que también sigue siendo físico, y también algo que se llama lucro cesante. Cuando hablamos de lucro, pensamos en, oye, voy a perder, tengo mi restaurante, voy a perder pues mi negocio. No, no solamente eso. Por ejemplo, si nosotros no perdemos o tenemos daño en una vivienda y tiene que ser reparada y reforzada también, nosotros tenemos que movernos y nos vamos a ir donde, a otro lugar, de repente un hotel. Bueno, ahí se entiende que hay un gasto, pero de repente mi familia o otras personas nos acogen.
profe, en ese caso no estoy gastando dinero. Sí, pero la persona que te va a coger está asumiendo ese gasto. Entonces lo que se quiere es que ni tú, ni la otra persona, y mucho menos el Estado gaste. Entonces, para eso nosotros debemos eh, diseñar las estructuras para controlar lo posible el nivel de daño. Esos criterios que uno tiene para hacer ese diseño se llama diseño bajo o diseño por desempeño o diseño basado en desplazamiento por desempeño. Entonces, con estos criterios uno puede, no asegurar, pero sí puede diseñar para que sea altamente probable que se controle el nivel de daño. Acordémonos que desde que uno comienza a establecer un peligro, lo establece de manera... No dice que este terremoto con esta aceleración va a venir. Dice que esta aceleración se usa para diseño y tiene cierta probabilidad de excedencia en cierto periodo de tiempo. Y eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, bajo ese escenario, nosotros, ¿qué hacemos con las obras civiles? ¿Tienen que ser sismorresistentes? Por supuesto. Ahora, cuando hablamos de sismorresistencia, pensamos pues que sea antisísmico. Pero el término no es antisísmico, sino sismorresistente en el sentido de que va a resistir ciertos sismos. Y esos sismos son sismos especificados, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos agrupar en sismos leves, sismos moderados y sismos severos. Cuando tenemos sismos leves, no debe haber ningún tipo de daño, ni en la estructura ni en su contenido, o ni en la componente no estructural. Cuando hablamos de contenido, podría ser, por ejemplo, yo tengo una lámpara que está sobre un ropero, y ese ropero pasa en un carro y se está moviendo el ropero. Imagínense, bajo un sismo se cae el florero, el macetero que está encima, o la lámpara que está encima. Entonces sí podría haber esa posibilidad de daños, ¿no? Ahora, puede ser, por ejemplo, que tú tienes sobre tu... Imagínate, tú estás trabajando en la computadora y sobre ti o en el muro que está atrás tuyo empotrado hay un librero. Ahora, para mala suerte, tu muro no está bien hecho, uno mismo lo ha hecho, usado pernos chiquitos que están a la justa y eso se puede caer y te puede matar. Pero la estructura está bien, la tabiquería está bien, entonces puede haber esa posibilidad. Entonces, cuando diseñemos las estructuras, en este caso, no debemos también pensar solamente en el componente no estructural, sino proveer a las otras personas que van a diseñar las otras componentes, algunos factores como desplazamiento, deformaciones, aceleraciones o velocidades. Por ejemplo, si tú tienes un elemento en suspensión, podrías utilizar los criterios de cantidad de movimiento, ¿no? Tener una fuerza en un instante de tiempo y medir si el anclaje del perno es el suficiente para soportar eso. Ahora, la aceleración o la velocidad que se experimente en el primer piso no va a ser igual a la del último piso, entonces es importante que en esta especialidad o en esta parte del análisis y diseño sismorresistente se obtenga valores que puedan tener o considerar otras personas. Lo que se está viendo en los últimos años es no solamente fijarnos en la componente no estructural o en las componentes, por ejemplo, que se vuelquen. Ejemplo, yo podría tener un grupo electrógeno, y cuando venga el evento sísmico, se dañe la base, incluso se vuelque este grupo electrógeno. Hasta ahí se entiende que vamos a reducir el daño. Pero ahora con la introducción de los criterios de la continuidad operativa del servicio, se tiene que asegurar que el grupo electrógeno, en este caso como ejemplo, siga funcionando cuando ya pasó el terremoto. Si uno mira bien cómo es un grupo electrógeno por dentro, va a haber componentes, cables, placas de repente, o puede ser servidores, también imagínense toda esta estructura eléctrica o electrónica. Entonces uno tiene que asegurar que cuando la aceleración que ocurra ¿no? Cuando se experimenta en el edificio, no provoque que las componentes de adentro fallen y que se detenga esa continuidad del servicio que está dando el grupo. O algún servidor, por ejemplo.
Entonces, si uno ve que el sistema de empotramiento o el sistema, por ejemplo, alguna vez se coloca neopreno bajo grupo electrógeno y si ve que no es suficiente para, para que deje de funcionar, o para, ¿sí? No es suficiente para que continúe funcionando los componentes que están dentro, entonces vamos a tener que usar otras opciones como aislar el grupo electrógeno o de repente colocarlo en un lugar especial que esté aislado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, les hablo, justo les he comentado que estoy en el laboratorio de estructuras. Entonces, las empresas lo que están haciendo en los últimos años es, oye, tengo mi servidor, tengo mi grupo electrógeno, yo quiero que pruebes este grupo electrógeno en la mesa vibradora que tienes. Ya, le hacemos la propuesta. Entonces, cuando uno prueba estos sistemas, tiene que probarlo en funcionamiento. Imagínate, pongo sobre la mesa vibradora el grupo electrógeno prendido y introduzco una aceleración. Reproduzco la aceleración no del terremoto, sino la aceleración que se experimentaría en cierto piso, ¿no? De tal sistema, por ejemplo. Ahora, nosotros ahí tenemos dos tipos de análisis. Si es que el equipo estuviese en el suelo, el contenido de frecuencias sería el contenido de frecuencias del suelo, principalmente. Pero si estamos hablando que el grupo electrógeno está en el edificio, la vibración que se experimentaría principalmente tendría un contenido de frecuencias igual a las frecuencias predominantes del edificio. Entonces, cuando hacemos estos experimentos, lo que hacemos es un barrido de frecuencias. No sé si en el curso de dinámica o en el curso, creo que en el curso antisísmica ya les agarró en pandemia, pero probablemente en el curso de dinámica los han traído al laboratorio de estructuras y le han enseñado cómo es un barrio de frecuencia. ¿Ha pasado eso? A ver, No, levanten. ¿No? ¿No? no, no, todo ha sido virtual. ¿Ya son cuántos años que estamos? O sea, Dos. dinámica lo han llevado virtualmente. Dinámica. Dinámica, no, dinámica yo, bueno, en mi caso, presencial. Yo recuerdo que el ingeniero Lazares los trae al laboratorio de estructuras y mueve la mesa vibradora y les explica un, un, un barrido de frecuencias. ¿Ya? Les comenté al inicio de clases que vamos a venir al laboratorio. No es obligatorio, pero me gustaría traerlo. Pero chicos, tienen que estar con sus 3 vacunas, ¿no? Y ahí les voy a mostrar lo que se hace experimentalmente. Si algunos no pueden, igual voy a compartir experiencias a través de fotos y videos que tenemos ahí, acá recopiladas. Entonces, es importante que tengan en cuenta la continuidad operativa también, pero eso va a depender del propietario o del cliente, ¿no? Y uno también está en la capacidad de recomendar, porque es ingeniero, entonces, y hacerle entender al propietario, al cliente, mira, esto te va a convenir, porque al final la pérdida que vas a tener va a ser menor o va a ser casi cero. Esto siempre y cuando, ya les comentaba en la clase pasada, consideremos que el terremoto va a ocurrir. Pero si pensamos, no, que el terremoto es algo fortuito, que voy a tener suerte si ocurre o no, ya eso, bueno, ya con eso no hay discusión. Pues. Ese es, el nivel de ignorancia es elevado, que es muy complicado hacer entender a ese tipo de personas. Pero sí hay personas que valoran esto, incluso las grandes empresas, incluso medianas empresas, lo que hacen es comprar comprar o transferir su riesgo a través de la compra de pólizas de seguro catastrófico, seguro contra incendios, seguro contra terremotos, contra tsunami. Es más, el SISMIT ha desarrollado desde hace 3 años la nota técnica para el cálculo de pérdidas o de riesgo catastrófico. ¿Y qué hemos hecho en nuestro trabajo? Hemos hecho simulaciones en muchos tipos de edificios para la cartera de Lima y también del Perú, suponiendo, por ejemplo, que ocurre un terremoto leve, severo, un terremoto con diferente probabilidad de ocurrencia. Y en la zona que tiene una componente de influencia tsunami, hemos calculado la pérdida
cuando ocurrió el terremoto y luego vino el tsunami e impactó. Entonces, eso ha servido a la SBS para que regule el mercado de seguros en el país, que es sumamente importante si uno quiere hacer la transferencia de riesgo. No, de repente no nos alcanza el dinero, o sea, imagínense, nuestra vivienda no va a colapsar, no nos vamos a morir, pero va a estar seriamente dañada. Entonces, no quiero correr el riesgo de que cuando ocurra eso, tengan que desembolsar una gran cantidad de dinero. Entonces, me compro un seguro. Me compro un seguro y al momento de que ocurre el evento y si mi vivienda está seriamente dañada, el seguro me va a dar cierto porcentaje para yo poder reparar, ¿no? O reforzar la estructura. Por ejemplo, hace algunos años, cuando yo formé mi familia, compramos un departamento y el mismo banco, cuando te hace el préstamo, te hace que firmes un riesgo, un seguro contra el riesgo, diferentes tipos de riesgos, ¿no? De incendios, terremotos y una serie de cosas. Y en las pólizas, las cláusulas que dicen, si ocurre un terremoto o si ocurre un daño y pierdes el inmueble, el banco te da el mismo valor para que te compres un departamento igual, ¿sí? Hay diferentes tipos de seguros, ¿no? Algunos te dicen, mira, te doy, si tu departamento te costó cierta cantidad de dinero, te costó como 100, bueno, yo te doy como 100. Pero hay otras pólizas que dicen, mira, tu inmueble vale 100. Tu inmueble se va a depreciar, pero también el valor de la propiedad va a crecer, porque siempre está creciendo. Entonces yo te voy a dar, de repente no 100, porque con 100 no te puedes comprar el mismo edificio o el mismo departamento. Te daré pues 150. Entonces, eso se hace a través de estos cálculos, que es una rama muy interesante en ingeniería civil también. ¿Sí? Entonces, para eso se catalogan los sismos con diferente nivel. En general, la filosofía y el diseño, ya saben, los leves no deben presentarse daños, moderados, alguna posibilidad de daño en la componente no estructural, y en los sismos severos con la posibilidad de daños estructurales importantes, pero evitando siempre el colapso. No puedes asegurar la pérdida de vidas humanas, porque incluso con sismos leves hay personas que pueden fallecer. No sé si se acuerdan un terremoto, o perdón, un sismo, en realidad todos son terremotos, pero uno tiene la idea coloquial de que un terremoto es algo fuerte, algo catastrófico. Hubo un sismo, no recuerdo si este año o fue el año pasado, me parece que fue este año, que una persona se tiró de un tercer piso y se murió. ¿Recuerdan eso? Creo que fue el año pasado, creo. Ya, ocurrió eso. El sismo que ocurrió fue un sismo leve. Seguramente algunos nos asustamos, ¿no? Bueno, pero es un sismo, desde el punto de vista ingenieril es un sismo leve. Pero no puedes asegurar que la pérdida de vida humana. Hay personas muy cardíacas que pueden fallecer, o simplemente el clavito que ustedes han puesto a su librero que está sobre su cama o sobre su escritorio, no resiste y se cae y no la cuentan. O están caminando por la calle y su vecina tiene en el balcón un macetero, se les cae la cabeza y está. La estructura está bien, ni siquiera los vidrios se han roto, pero eso puede ocurrir. Entonces no podemos asegurar la pérdida de vidas humanas. Es el deseo más supremo y está perfecto. A eso debemos apuntar, a que la gente no pierda la vida. Entonces, pero es imposible asegurar eso. Entonces lo que sí aseguramos es evitar el colapso. La gente puede estar dañada o afectada, pero puede salir y bueno, recuperarse y continuar con su vida en la medida de lo posible, ¿no? Porque también puede salir discapacitado después de esto. Entonces, hay criterios, por ejemplo, si ustedes tienen un clavito o han usado clavitos para su librero, bueno, ¿cuál es el criterio? Usen más clavos, usen clavos adecuados, pernos adecuados, ¿no? Y ahí eh, disminuyen el riesgo de que ustedes puedan salir afectados o fallecidos, ¿no? O que las personas que estén usando esos elementos puedan salir mal. En fin, hay muchas cosas que conversar sobre estos temas que vamos a hacer durante el ciclo. Es más, ustedes pueden en cualquier momento consultarme. Entonces nosotros tenemos que diseñar para no el sismo más fuerte, sino el más probable. Por eso que se trabaja con probabilidades en el peligro. Y se considera una vida útil para la edificación. El sismo es predecible
Definitivamente, con lo que conocemos ahora, no. En algún momento, probablemente sí, pero eso va a depender del monitoreo que tengamos. Lo que tenemos ahora son sistemas de alerta temprana, los famosos SAT. Un sistema de alerta temprana lo que hace es, a través de la observación del medio, como monitoreo, por ejemplo, de la vibración del terreno, uno puede ¿no? detectar la onda P, lanzar el alerta antes de que la onda S llegue a cierto punto. ¿No? Eso tenemos, eso nos ayuda un montón a salvar vidas, mientras podamos entender. Pero predecir es un poco difícil. De repente, si somos capaces de ir mucho más abajo, ya realmente en la placa, a nivel de la corteza, y colocamos nuestros sensores, es posible, pues, en algún futuro. Pero ya tendríamos que desarrollar, pues, o usar elementos diferentes, porque a esas presiones, a esas temperaturas, se pierde el funcionamiento de estos equipos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, o lo que se hace actualmente, es la estimación del peligro sísmico. Esta estimación del peligro sísmico se hacía antiguamente de manera determinística y actualmente se hace de manera probabilística. Esto lo he sacado del libro de Kramer, es muy interesante, les recomiendo que lean si se les interesa esto. Básicamente, ¿qué? Son 4 pasos. Tienes que identificar y caracterizar los sismos. Por ejemplo, tú vas a construir una casa en el cercado de Lima, o vas a construir un edificio en Jesús María o en Villa El Salvador, en algún punto. Entonces, tienes que analizar un área de influencia que generalmente son entre 250 y 350 kilómetros alrededor, y ubicar las fuentes o los epicentros que están en esa área. Una vez que has identificado y caracterizado los sismos, tienes que ver o analizar los parámetros de la fuente: distancia, profundidad, ¿sí? Aceleración con la que llegó, y luego seleccionar un terremoto de control o el terremoto de diseño. ¿Qué terremoto usas? ¿El más grande, el más pequeño, el de la mitad, un promedio? Eso tienes que analizar, de acuerdo al tipo de edificio que uno selecciona. Y el cuarto paso es que determinar el peligro, ¿no? En términos no de magnitud, sino de la aceleración que produciría en el punto de estudio. En este caso, en el lugar donde vas a diseñar, o donde va a estar el edificio, o en la infraestructura que vas a diseñar y finalmente construir. Ese es el peligro determinístico. El peligro probabilístico es un poquito más complejo. El primer paso es similar. Lo que se tiene que buscar, por ejemplo, tengo el punto de estudio donde voy a colocar el edificio. Lo que tengo que hacer es también una zona de influencia y recopilar todos los terremotos que pueda haber tenido. Entonces, para eso se tiene que hacer uso de un catálogo sísmico. Cuando dice usted recopilar todos los terremotos, ¿se refiere a los daños que han habido o a las No, me aceleraciones refiero que a se han obtener, visto? no, me refiero a obtener, por ejemplo, el sismo de Mala. El sismo de Mala ocurrió a tantos kilómetros del punto de estudio, tal magnitud, tal profundidad. Entonces, ese es un dato. El terremoto de Lima de 1966 o 1974 es otro dato. El terremoto de Lima de 1746 es otro dato. Y así se reúne toda la información. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya reúne toda la información, lo que tiene que hacer es agrupar de manera geográfica todos los sismos que se parecen para asignarle una fuente sismogénica. Entonces, nosotros podemos tener a lo largo de toda la costa fuentes de subducción de interfase, pero podemos agrupar una que esté frente a Lima, otra que está un poco más al norte, otra más al norte, otra más al sur o más al sur. Y podemos tener diferentes fuentes. Si nos vamos a la selva, por ejemplo, a la región San Martín, vamos a tener subducción de interfaz, ¿no? Y así podemos tener para la zona sur también de Lima, del país, perdón. También podríamos agrupar, esos son subducción de interfase y de intraplaca, pero también podemos tener fallas geológicas o volcánicas
ocurren o producen terremotos. También lo agrupamos. Lo agrupamos de acuerdo a su sismogénesis y también de acuerdo a su localización. Entonces formamos un catálogo sísmico. El segundo paso es obtener una relación de recurrencia. Cuando hablamos de una relación de recurrencia, lo que tenemos que hacer es, colocar, como dicen en el paso 2, una relación entre la magnitud y la probabilidad, o contar cuántas veces ocurre cierta magnitud de terremoto en tal zona. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, una magnitud entre 5 y 6 tiene la probabilidad anual de ocurrir del 2%, por poner un número. Y así vamos construyendo la relación de recurrencia. Ahora, esa relación de recurrencia se afina con alguna curva, así como hay un ajuste de curvas, se afina un ajuste de curvas. Ahora, un ajuste de curvas puede ser una regla u otra regla, puede ser, por ejemplo, un polinómico, lineal, exponencial, logarítmico. Generalmente es logarítmico, ¿sí? Entonces ya tenemos la recurrencia con la que va a ocurrir el terremoto. Entonces puedo, a partir de ya esta recurrencia, tener o recrear terremotos que no haya observado. Por ejemplo, ocurrió un terremoto de 5 y ocurrió un terremoto de 6, yo puedo establecer un terremoto de 5.5 porque ya conozco la recurrencia, la ley de recurrencia. Si coloco, por ejemplo, en cierto punto, el hipocentro, y a través de las leyes de atenuación, ¿no? Que son leyes que nos van a dar cómo viajan las ondas y con qué aceleración va a llegar al punto que yo quiero observar o que yo quiero tener sobre aceleración. ¿No? Van a ser sumamente útiles. Ahora, las leyes de atenuación hay un montón, depende de la sismogénesis y las características del medio, entre otras. Este trabajo, un muy buen trabajo de esto ha hecho el doctor Zenón Aguilar. Hay un par de artículos que ha hecho y hay uno que va a salir recién. Interesante si les gusta estudiar estas cosas. Entonces, con estas leyes de atenuación ya estamos en la capacidad de recrear alguna magnitud que de repente, no es que no haya pasado, es que nunca la observé. De repente en 1567 ocurrió el terremoto, pero nunca lo observé. Pero como ya tengo el ajuste, la regla de recurrencia de los terremotos para ciertas zonas, puedo recrear. Entonces, este sismo o este escenario sísmico, lo que me va a servir es para, a través de las leyes de atenuación, establecer la aceleración en distintos puntos dentro de la zona de afectación. Entonces, eso es el paso 3. ¿No? En función, pues, a esta ley de atenuación, establecer cuánto es, dice ground motion parameter, que significa puede ser una velocidad, puede ser un desplazamiento o una aceleración. En este caso, generalmente aceleración. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos esto, generalmente esa aceleración, tenemos que acordarnos que no se hace a nivel de superficie, porque los estratos superficiales o más superficiales, en su mayoría son flexibles. Entonces, esas reglas no aplican. Aplican para un medio uniforme, que generalmente está en los estratos que tienen una velocidad mayor a 750 metros por segundo. Que en algunos casos están a 1 metro, en algunos casos están a 40 metros. Entonces, generalmente se obtiene para estratos de ese nivel de velocidad de corte, o podríamos también ese nivel de densidad o rigidez del suelo o del medio. En el paso 4, como dice, se combina incertidumbres en localización, tamaño, parámetros de movimiento del suelo para obtener una probabilidad de ocurrencia en determinada ventana de tiempo. Es decir, como está en la norma, ¿no? En la norma que dice, nosotros tenemos zonas sísmicas, pero las zonas sísmicas no nos dan una idea de magnitud, nos dicen la aceleración. Entonces tenemos la localización, el tamaño que es la magnitud, pero lo que a nosotros nos interesa son los parámetros del movimiento del suelo. Es decir, vamos a obtener 10% de probabilidad de excedencia de la aceleración tal en este sitio en una ventana de tiempo. Y es así como se obtiene el peligro probabilístico. ¿Alguna consulta hasta acá?
Chicos, ¿todo claro? Uy, no hay respuesta. Sí, ingeniero, todo claro. Gracias. Lo voy a explicar con mayor detalle. Ahora, este tipo de análisis es probabilístico, pero hay otro análisis que es, digamos, determinístico y basado en el modelamiento o modelamiento tridimensional basado en la física. ¿Qué significa? Esto se hace o se está trabajando últimamente para edificaciones, o perdón, infraestructura no solo esencial, sino muy crítica. Esto es para hacer una central nuclear en Francia. ¿Sí? Y el modelamiento es de la siguiente forma. Lo que ven en el esquema derecho es una central nuclear en Francia y el modelo que se ha hecho a la izquierda es uno que está caracterizado en Japón. ¿Qué consiste? En que nosotros tomemos el modelo, por ejemplo, para el caso de la interfase o de la solución de interfase, nosotros tenemos dos placas que interactúan, ¿no? La de Nazca y la Continental. Y esas pues tienen un rozamiento, una fricción. Lo que se conoce o lo que se debe hacer es modelar esa área, esa zona de ruptura, mediante un modelo de aspereza. Entonces, con ese modelo de aspereza, que nos va a determinar una zona de ruptura, nosotros, de acuerdo a la zona de ruptura, nosotros podemos asociar una magnitud. Y lo que tenemos que modelar de ahí en adelante son todos los estratos hasta llegar a la superficie. Entonces, usamos el modelo de aspereza, utilizamos un modelo que se llama Spectral Element Method, que te va a ayudar a hacer la propagación o analizar la propagación de las ondas. Como el modelo que hacemos es finito, no me refiero a elementos finitos, sino es un modelo finito, lo que yo debo considerar son elementos de frontera que me ayuden a analizar la propagación de las ondas. ¿Sí? En teoría, por la dimensión, respecto al punto de estudio o al área en estudio, nosotros deberíamos considerar un modelo infinito. Pero si queremos trabajar numéricamente, deberíamos trabajar con un modelo finito. Por eso que debemos trabajar, en este caso, con un elemento espectral y colocarle las condiciones de frontera adecuadas. Como este es un análisis dinámico, lo que se debe considerar es, por ejemplo, colocarles unos resortes que representen la rigidez con la parte del medio que no se ha modelado y también un amortiguador con la parte del medio que no se ha modelado. Entonces se considera mediante el método de elementos espectrales cómo se van a propagar las ondas en el medio y como estas van a interactuar con la estructura, se toma un modelo, se llama Boundary Element Method, que es un método de elemento de contacto. ¿Sí? Y lo que se tiene es una matriz de impedancia para conectarlo con la estructura, que se conecte el suelo con la estructura. Entonces, a ese nivel ya somos capaces de determinar o establecer un tipo de terremoto, ver la propagación de las ondas y además ver cómo se propaga en la superficie y cuál es la respuesta de la infraestructura o de la estructura que está por encima. Es un modelo sumamente complejo, basado en la física, que necesitamos computación de alto rendimiento para llevarlo a cabo. Esto no lo puede hacer el SAP, ni programas comerciales, eso se tiene que programar y utilizar muchos hilos en servidores de muchos núcleos, ¿sí? Con muchos flops de trabajo. No es que esto se haga siempre, se hace para experimentar. Comercialmente no se hace. Se hace cuando uno quiere investigar. Y es una forma de aproximar, porque existen muchas formas. Ya hemos visto el probabilístico, este es el modelamiento 3D basado en la física, ¿sí? Que nos llevan a conocer la respuesta sísmica del suelo o del medio y también de la estructura. ¿Cómo determinamos la periodicidad de la ocurrencia de los sismos? Les había hablado de establecer la zona en estudio, ¿no? Generalmente no se hace, oye, yo quiero hacer una casa o una estructura o un edificio. Por eso que nuestra norma establece, nuestra norma no es de estructuras en general, nuestra norma es de edificaciones. Y solo es aplicable a los edificios
porque tienen menor exposición que, por ejemplo, una presa o una línea, o un metro subterráneo, o un tren, una línea de tren, entre otros. Entonces, cuando ya hagamos esta infraestructura de mayor exposición, muy diferente a edificios, ya considerar la zonificación sísmica que está en la E030 podría no ser tan preciso, porque está por macroregiones. En ese sentido, lo que se debería hacer es, si tengo este punto de estudio, establezco un área de influencia, este es un ejemplo de Japón, y contar los terremotos, ¿no? Contar los terremotos con las magnitudes. ¿Qué significa? Que con esto yo puedo crear una regla de recurrencia. Ahora, cabe la posibilidad que por acá ya pasó un terremoto y no lo observé. Por acá otro terremoto no lo observé. Por acá otro terremoto no lo observé. No lo observé. ¿Sí? Puede haber civilizaciones incluso que hayan perecido o hayan desaparecido por terremotos, que ni siquiera han tenido la oportunidad de transferirlo ni oralmente a la siguiente generación. En el caso de eso hay una disciplina que se llama paleosismicidad. Así como hay la búsqueda de los dinosaurios, de los fósiles, también existe la paleosismicidad, que lo que hace es buscar evidencia de terremotos que no hayan podido ser registrados por el ser humano y se puedan analizar a través de observación de campo, ¿no? Entonces, lo que se establece en lo siguiente es una ley de recurrencia, ¿no? Y como ven en esta gráfica, nosotros podemos tener un periodo de retorno promedio y una magnitud. Entonces, podríamos chutarle con las dos fórmulas que ven ahí. Con las dos fórmulas. ¿Sí? Y es evidente que también nosotros vamos a tener mayor cantidad de eventos sísmicos de magnitud menor. Por ejemplo, 5, 6, 6, 5, pero de magnitud 7, 7, 5, 8, 8, 5 no podemos tener. Eso quiere decir que va a haber incertidumbres con cualquiera de las aproximaciones que hagamos. Por ejemplo, para terremotos de magnitud 7, 7 en adelante, miren, tenemos poquitos puntos en relación a lo que está más abajo. Entonces, le puede funcionar la recta o la curva. ¿Cuál seleccionamos? Porque con una vamos a sobreestimar, ¿no? Y con la otra vamos a subestimar lo que realmente podría pasar si alguna de las dos son ciertas. De repente ninguna de las dos son ciertas. Entonces, para reducir esta incertidumbre, lo que puede hacerse dos aproximaciones basadas en la probabilidad. Una probabilidad convencional, ¿sí? Métodos probabilísticos convencionales, estocásticos, y métodos bayesianos. Métodos bayesianos que recientemente, bueno, no, desde hace algunos años se están usando, que son probabilidades que se van ajustando a los fenómenos observables u observados, ¿sí? Y eso también se complementa, pues, puede ser modelamiento basado en física, como ya hemos visto, o puede ser también con la ley de atenuación y complementar esta información para ver cuál es más probable. Al final estamos hablando de probabilidades, ¿no? Entonces, nuestra misión acá es establecer lo más probable o lo que tenga menor incertidumbre. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna consulta? No, ingeniero. Listo, chicos. Entonces, una manera de cómo asumir estos procesos, ¿no? O estos fenómenos de aceleración que ocurren, es, como no tenemos, puede haber terremotos que no hemos observado, como le dije, es ajustar algunas de las distribuciones probabilísticas que existen. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es una distribución normal o lo normal, pero para estos tipos de fenómenos naturales, lo más apropiado es considerar los procesos o la distribución de Poisson, que son procesos sin memoria.
Entonces lo que vamos a hacer es, en estos procesos sin memoria, considerar esta distribución. Por ejemplo, acá tenemos. Lambda es el ratio promedio de ocurrencia de un evento. ¿Sí? Digamos, ¿cuál es la probabilidad anual? ¿O cuántas veces en un año ocurre? T es el tiempo de interés o el tiempo de exposición. Entonces, acá está esta formulita. Pero también por probabilidades nosotros podemos decir lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que n sea superior a 1? Esto es igual que ocurra 1, que ocurra 2, que ocurra 3, que ocurra, ¿no? Hasta n es el infinito. Entonces, si hacemos complementos, esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra 0. Y la probabilidad de que ocurra 0, si aplicamos esto, nos queda esto, ¿no? Nos queda esto que está acá. Entonces podemos aprovechar esta regla para decir cuál es la probabilidad de excedencia, ¿sí? De que sea superior a determinado valor. Para nuestro caso, este valor de n sería z. Y este valor sería un valor calculable. Por ejemplo, 0,45. ¿Cuál es la probabilidad de que la aceleración sea excedida? Esta es la estimada, ¿no? Para 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Eso es lo que tenemos. Y esto lo pasamos a términos más sencillos, ¿sí? Esto riesgo, que es la probabilidad de excedencia de la demanda sísmica, entonces podríamos decir es igual a 1 menos E. Como acá tenemos lambda, que es la recurrencia, podríamos decir la recurrencia, o la probabilidad anual, que es la inversa del periodo de retorno, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un terremoto que es recurrente cada 50 años, entonces, en un año la probabilidad de que ocurra es 1 entre 50. Esto es lambda, y esto es el periodo de retorno, pero promedio. No es que siempre, o sea, sea exacto cada 50 años. Uno puede ser 75, otro 100, otro 20, entonces ahí. Pero en promedio es 50 años. Y el tiempo de exposición, o el tiempo de vida útil que uno quiere, para el cual uno quiere diseñar. Entonces, con esto tenemos la probabilidad de excedencia. En las normas o en la Convención Mundial, lo que se ha hecho es establecer límites o establecer, ¿no? No límites o umbrales para el diseño. En el diseño base nosotros tenemos 10% de la probabilidad de excedencia en 50 años. ¿Sí? Digamos, para edificios comunes. La norma no lo dice, pero otras normas sí. Si queremos diseñar edificaciones esenciales, o perdón, importantes, que son las que siguen, ya no podemos tener ese margen de correr un 10% de riesgo o tener un 10% de probabilidad de exceder la demanda de diseño. Sino vamos a correr menos riesgo y vamos a reducir al 5% en 50 años. Y si voy a diseñar esenciales, bueno, yo no voy a usar 5%, voy a usar 2% de 50 años. Ahora, esto o la equivalencia de esto son tiempos de retorno del evento. Y cuando hablamos de evento no es de la magnitud, es del valor de aceleración. Y cuando hablamos de estos temas, no es lo mismo, podríamos tener la misma aceleración, por ejemplo, de una magnitud 6, para nosotros, para la UNI, digamos, que esté frente al Callao, de una magnitud 6, que un terremoto de magnitud 8 en Casma de repente, ¿sí? Entonces no hablamos de magnitudes, sino hablamos de aceleración. ¿Por qué? Porque es el valor que nosotros necesitamos para diseñar. Entonces, eso va a representar que nuestro evento va a tener diferentes periodos de retorno. ¿Cómo analizamos estos periodos de retorno? Usamos esta expresión y despejamos TR. Y obtenemos este valor. Ya, entonces, vamos a hacer ese análisis. O vamos a... Mira, Sí. o sea, ya, con esa, por ejemplo, eso es para ver el periodo de retorno, ¿no? Y eso, pero ¿cómo con eso decidimos la aceleración? Porque
para el diseño lo que a nosotros nos va a servir es la aceleración. Y, o sea, el periodo de retorno, ¿cómo es para que lo relacione con la aceleración? Ahora te explico. Ya no he querido complicar más las cosas. Esta es una explicación que antes hacía, pero ahora no. Vamos a hacer ya rapidito. Bueno, Tienes, esta es la costa, acá está la ciudad que tú quieres estudiar, o el área, puede ser Lima, puede ser algún distrito, alguna ciudad, o alguna mina, digamos, imagínate un puerto, una industria, lo que fuese. Entonces lo que haces es determinar tu área de influencia. Y por ejemplo tenemos fuentes sísmicas acá, fuentes sísmicas acá, fuentes sísmicas acá, fuentes sísmicas acá, fuentes sísmicas acá. Entonces, ahí vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 fuentes sísmicas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué significa una fuente sísmica? Un lugar donde es probable que ocurra un terremoto con ciertas características similares. En este caso, con una recurrencia es, para términos de cálculo, exactamente igual. ¿Sí? En términos de tiempo. Entonces, por ejemplo, si ocurre un terremoto acá o si ocurre un terremoto acá, la distancia es diferente, ¿cierto? Si ocurre el terremoto acá con cierta magnitud 7, por ejemplo, y el terremoto acá 7, la aceleración con la que va a llegar acá es distinta. A pesar de que tengan la misma recurrencia en tiempo, no van a llegar con la misma aceleración. Entonces, el proceso que se hace es el proceso de discretización de la fuente. Discretizas la fuente, entonces tú ya puedes decir, mira, trabajas con una unidad mínima donde puedes decir, ah, mira, si ocurre en este vértice, en este vértice, en este vértice, en este vértice, no hay problema porque no va a presentar una diferencia significativa en la aceleración al punto del estudio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? claro. Entonces, vamos a poner que esta es la fuente 1 y esta es la subfuente 5. Le vamos a tener la fuente 1 y la subfuente 5. Esto que está acá tiene una posición, tiene una latitud y tiene una longitud. Pero también tiene una profundidad. Tiene una profundidad. Y no es que sea por ejemplo, si ocurre acá el sismo, no van a tener la misma profundidad, tienen diferente profundidad, porque es un plano, ¿no? O es una superficie no plana, es una superficie medio inclinada la que se tiene. Si vemos el corte, sería esta superficie, ¿cierto? Entonces no es lo mismo si ocurre un poco más allá, las profundidades podrían cambiar. Entonces vamos a tener otro que se llame profundidad. Como es la misma recurrencia, bueno, voy a tener una probabilidad. Pero, como tengo la recurrencia, lo que puedo es discretizar en magnitudes. Es decir, puedo tener una magnitud, voy a colocar, de 5 a 5.2. De 5.2 a 5.4. Y así de repente hasta 8.6 hasta 8.8. Entonces vamos a tener cada línea que ves acá va a ser un escenario sísmico. ¿Qué significa eso? Que por acá, por ejemplo, podría ocurrir un terremoto entre 5 y 5.2 con ciertas características. Tiene cierta probabilidad de ocurrencia. Puede ser de 5.2 a 5.4, va a tener otra probabilidad de ocurrencia. Y así hasta de 8.6 a 8.8. Entonces, para cada escenario sísmico, lo que se tiene que hacer es aplicar las leyes de atenuación para conocer cuánto o cómo llega al valor de aceleración acá. ¿Sí? Entonces, cada valor, ¿sí?, va a tener esto que está ahí. Cada cuadradito va a tener esto. Entonces, tenemos muchos cuadraditos por fuente,
Y vamos a tener muchos escenarios sísmicos. Podemos tener 30.000, 50.000 escenarios sísmicos. Y para cada escenario sísmico se hace su análisis de qué valor de aceleración va a llegar al punto o área en estudio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. Vamos con la siguiente parte de la explicación. ¿Qué más va a pasar? Vamos a agrupar todo esto en periodo de retorno. Periodo de retorno promedio. Sí, porque ya tengo para el terremoto, ¿ah? O de repente no voy a poner para el terremoto. Vamos a dejarlo en probabilidades. La probabilidad de cierta magnitud. Eso ya lo hemos analizado con la recurrencia de cada terremoto. ¿Ya? Entonces nosotros en la recurrencia tenemos la magnitud y la probabilidad. Sabemos que cuando la probabilidad sea más grande, la magnitud va a ser más pequeña. Y cuando la probabilidad sea más chiquita, la magnitud va a ser más grande. ¿Sí? Entonces va a haber un punto donde sea asintótico, digamos, donde sea una probabilidad casi nula, donde va a haber cierto valor de magnitud. De repente no llega a 9 en algunos casos, en otros casos sí. En este caso, 8,8. Entonces, como yo he caracterizado para ciertos puntos que están en verde, yo podría introducir los puntos en amarillo porque ya tengo la regla, ¿no? Y eso es lo que he hecho con las, diferenciando de 5,2 a 5,4, de 5,4 a 5,6, y así, hasta de 8,6 a 8,8. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿sí? Voy a tener los escenarios sísmicos, y para cada escenario sísmico voy a tener lo siguiente. Vamos a hacer otra gráfica. Ahora voy a representar la aceleración con la probabilidad que ya tengo. O sea, voy a tener diferente aceleración con la probabilidad de la magnitud, ¿no? De cada escenario. Esta es la probabilidad del escenario y esta es la aceleración que va a llegar a la zona de estudio. Entonces voy a tener una curva, mayor probabilidad, menor es la aceleración con lo que voy a llegar. Voy a tener otra curva. ¿Por qué? Porque voy a tener, acuérdate, la fuente 5, la subfuente 1, la 5,2, y así digamos que voy a tener, poner 37 subfuentes, no he discretizado en 37 puntos. Entonces, por regla de probabilidad, supongamos que ocurran, ¿no? Que ocurran todos al mismo tiempo. Significa, si ocurren todos al mismo tiempo, que todos tienen exactamente la misma probabilidad. Esa es propiedad o la regla de las probabilidades. ¿Qué significa? Que para toda la fuente 5, yo puedo decir, ¿sí? Yo puedo decir que va a ser igual a la suma de todas las probabilidades. Por acá va a haber más curvas, ¿no? Para completar de 5,2 hasta 5,37. Y a su vez puedo denominar o puedo juntar eso para todas las fuentes. Al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener una aceleración y voy a tener una probabilidad. Y esto que está acá es una curva de peligro sísmico. Es una curva de peligro sísmico. ¿Qué va a representar? La aceleración en la zona de estudio, incluyendo todas las fuentes involucradas en él. ¿Sí? Incluyendo todas las fuentes involucradas en él. Eso es lo que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, como les dije, puedo ocurrir un terremoto acá de magnitud 7,5 o un terremoto de magnitud 6. Podría darse el caso que tengan la misma aceleración. Entonces ya tengo no la probabilidad del terremoto, sino la probabilidad con la que la aceleración o qué aceleración se va a obtener en el punto de estudio. Listo. Esto puede ser para la ciudad A, para la ciudad B, puede ser para Lima, por el norte,
Por el norte que tenemos Ancash, más allá de la Libertad, puedo hacerlo para el sur, para todas las ciudades, o puedo usarlo para todas las regiones. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto. Esto que está acá en términos de probabilidad anual. Pero como sabemos, la probabilidad anual puede ser la inversa del periodo de retorno. ¿No? Acá estamos la probabilidad de ocurrencia del evento, que es Z, la aceleración. Entonces, si nosotros decimos, profe, usted me ha dicho 10% de probabilidad de la excedencia en 50 años. Entonces, lo que yo tengo que calcular es la probabilidad de que la aceleración sea mayor, igual que Z. Z minúscula. Z minúscula es lo que nosotros tenemos en la norma y es lo que tenemos que calcular. ¿Para qué consideración? 10% en 50 años. Entonces vamos a hacer el cálculo siguiente. Miren este cálculo, ¿ah? Que está acá. Entonces, el tiempo de retorno promedio es igual menos la exposición, que son 50 años, logaritmo neperiano de 1 menos el 10%, que es 0.1. ¿Cuánto vale esto, muchachos? Mm, 475. 475. 475. Ya. Quiero la probabilidad de ocurrencia anual, la inversa de 475. ¿Cuánto es esto? Eh, 0.002, 0.0021. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Busco por acá, chicos. Busco, está por acá. Por acá, entonces voy, selecciono, y este es el valor de Z minúscula. ¿Cuánto vale esto? Ya digamos que 0.45. Y ya tengo. Esta probabilidad es 10%. Y así hago ese cálculo. ¿Sí? Entonces, primero establezco múltiples escenarios sísmicos, calculo la aceleración con esos múltiples escenarios sísmicos, calculo la aceleración del evento debido a estos múltiples escenarios sísmicos, ¿no? Y tengo esa curva de peligro. Y de acuerdo al peligro que yo establezco, que es 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, determino el valor de aceleración. Ahora, vamos a complementar esto. ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Chachos? Sí, ingeniero. Sí. Listo. Entonces ya nos salteamos esto y vamos a lo siguiente. Acá está esta curva. ¿No? Esta curva ustedes lo pueden recrear. Periodo de retorno en años, y acá está la probabilidad de excedencia de la demanda. ¿Cómo decae, no? Por ejemplo, si quiero 100 años, por ejemplo, ¿qué nos piden? 10% en 50 años. 50 años es el azul. 10% en 50 años. Periodo de retorno 475. Que simplemente te estoy graficando cuánto vale esto. ¿Ya? Entonces, tenemos estos tres. Lo que nosotros podemos decir, 10% en 50 años, 5% en 50 años, esto es 475. A ver, les voy a pedir a Diego Montenegro, por favor, calcule esto. Montenegro. Y William Quiroz calcula el segundo, 2% en 50 años. Y Ángelo Barja Flores calcula 1% en 250 años. A ver, chicos. Ingeniero, Sí, en la explicación anterior, usted ahí dibujó, ¿no?, el Z y la probabilidad ya. Ese Z que le salió de 0.45 era el Z que nosotros estábamos buscando, ¿no? sí, sí.
pero el Z sub 0, el estimado, ¿usted cuánto le colocó? No, el Z sub 0 es el valor que he calculado. El Z mayúscula es la variable. Porque yo no sé cuánto va a ser el terremoto. Esa es la aceleración que realmente va a venir. A ver. Ya, ya. Ahí está Hans. El valor de Z es la aceleración que va a venir. Yo no sé cuánto va a ser. Lo que yo establezco como la norma es, oye, yo quiero tener que este valor de aceleración que va a haber cuando venga el terremoto tenga la probabilidad de ser, del 10% que supere el Z chiquito, que es el que yo voy a establecer para mí. ¿Sí? Eso es Claro, lo que... claro. Sí, sí, Sí. sí. Entonces ya calculó su compañero 2.475 años y su otro compañero ha calculado 975 años. Y su otro compañero, Barja, bueno, a ver, alguna otra persona que nos pueda colaborar con este pequeño cálculo, ya que Barja está en otra actividad. 1% en 250 años. No creo, chicos, ¿ah? En fin, ya. Gracias, Diego Montenegro. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Como son términos promedios, podemos hablar, 500 años, 1000 años y 2500 años. Entonces, cuando establecemos estas líneas, vamos a ver en la norma donde habla más, de manera más extensa. Estamos hablando de sismos. El 10% de 50 años es un sismo severo. El de 1000 años es un sismo raro y el sismo de 2500 años es un sismo muy raro. Y los tres nos sirven para diseñar. Edificaciones comunes las diseñamos con el sismo severo. Edificaciones importantes con el sismo raro y edificaciones esenciales con el sismo muy raro. Profe, ¿puede haber un terremoto más grande? Por supuesto, chicos, puede haber un terremoto más grande. Acuérdense que vamos a tener este 10, 5 o 2% de probabilidad de excedencia. O sea, que el sismo pueda tener, por ejemplo, 5% de probabilidad de ocurrencia mayor al valor que yo establecí por aquí. ¿No? Ahora, esto es para edificios, pero para otro tipo de infraestructura, y acá me voy a la más crítica que pueda haber, voy a establecer un ejemplo de la central nuclear. En la central nuclear, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un reactor bien bonito acá en Warangal. Tenemos este reactor. Dentro hay una cámara de enfriamiento. Es acero inoxidable así muy grueso. Hemos tenido la oportunidad de ver. Hay un sistema de enfriamiento por acá y el material se trabaja por acá. Miren, la relación que existe entre lo que se trabaja y el volumen. Ahora los espesores pues son de 1,20 m, la caja de acero inoxidable que está por acá también es de 1 metro o 1,20 m, es muy grande porque se está trabajando con material radioactivo. Entonces yo le pongo un tiempo de vida al reactor, vamos a poner 50 años, puede ser menos. Pero en el año 51 yo ya no quiero trabajar, ya la gente se va a su casa, se cierra la planta nuclear. Entonces, en el año 51, yo podría darle otro uso a esa planta, es decir, ya quiero crear un parque ahí para los niños. Entonces vengo con mi volquete y demuelo todo eso. ¿Puedo hacer eso? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, muchachos, ¿qué opina? A ver, vamos con Adriana Bravo. Adriana, usted está primerita en la lista por su nombre. A ver, Adriana Bravo. Demoler la planta. Sí. Yo creo que sí se podría en 150, en esa ¿Por cantidad de qué? años. Porque ¿Ustedes han sí, escuchado de Chernobyl? sí. Ya, ¿por qué no demuelen Chernobyl y hacen otra ciudad? Por la alta radiación. Claro, igual, no podemos demoler porque hay radiación ahí.
el año 51 ni el 52. Ustedes saben que hay una, ¿no? Una degradación de la radioactividad. ¿Sí? Entonces nosotros debemos diseñar que incluso cuando se deje de usar, el terremoto que venga no cause daños. ¿Correcto? O sea, que yo diseñé para 50 años, pero por más que este sea mi vida útil de edificio, yo debo esperar que cumpla su ciclo de disminución de los niveles radiactivos hacia los seres vivos para poder demoler. Ahora, dependiendo de cuánto se concentra o qué se almacena ahí o qué cantidad o qué volumen, nosotros vamos a tener un tiempo que no va a ser 50 años, ni va a ser 100 años. Lo más probable es que sea 200, 250 años. Y las probabilidades que colapse la estructura o que sufra daños deben ser muy reducidas. Entonces, 1% en 250 años. Eso nos da 24.000 o casi 25.000 años que han calculado sus compañeros. Entonces, el tiempo de retorno, aunque suene un montón de tiempo, debe ser así. ¿Sí? No significa que el terremoto o la edificación debe sobrevivir 25.000 años, sino estamos hablando del tiempo de retorno del evento. Ahora, como todo es probabilístico, esto no significa un terremoto que va a venir cada 25.000 años, o cada 20.000 o cada 15.000 años. Esto representa lo que les había hablado. Esto es asintótico y va a llegar a una aceleración. Entonces, el periodo de retorno acá, que vemos como la probabilidad es 0, es infinito el tiempo de retorno. Entonces, estos 25.000 pues estarán por acá, que es el valor, digamos, como un infinito numérico, si cabe el término. ¿Sí? Entonces, ese tipo de infraestructura se diseña bajo esas condiciones, incluso superiores a las de hospitales. ¿Saben qué me he olvidado, muchachos? Pasar lista. Vamos a pasar lista. Entonces, esto, a ver, la tabla de arriba está en el ASCE 4113, que está en el Drive. Ustedes pueden sacar. La denominación yo le he puesto. Bueno, no soy el único que lo ha puesto otros profesionales también. Por ahí cambia un poquito, pero lo que no cambia son estos criterios, ¿no? Entonces tenemos 6 niveles de demanda, 50% de probabilidad de excedencia de la demanda en 30 años, que representa más o menos un 43 años de periodo de retorno promedio, muy leve, y así va incrementándose. Lo que a nosotros nos interesa para trabajar son el 3, el 4, el 5 y el 6. El 3, 4 y 5 ya lo hemos visto, severo, raro y muy raro. Ahora, ¿por qué nos interesa el moderado? Porque el moderado debe servirnos para diseñar por servicio o para controlar los daños en la componente no estructural. Se supone que los terremotos moderados no deben generar ningún daño. Por eso es importante. Ahora, por ejemplo, cuando hemos llevado o estamos llevando seguro el curso de concreto armado, siempre nos enseñan por rotura, y ese es un pequeño defecto de los sílabos, por rotura, que es el último. Y el servicio, tú puedes diseñar una viga bien simpática, bien bacán, que te resista las cargas excesivas de gravedad, incluso el terremoto, pero por servicio has chequeado la deflexión permisible, has chequeado que la componente estructural no se daña, has chequeado que no haya fisuras o grietas en la viga, porque ciertamente las vigas se pueden agrietar cuando haya por servicio, pero hay límites o tolerancias. Entonces, muchas de las veces nosotros no diseñamos eso. A ver, por ejemplo, chicos, ¿alguno de ustedes ha aprendido o su profesor le ha enseñado viadificación por servicio? Control de fisuración de las vigas o de las losas o elementos de flexión. En concreto armado con el ingeniero Macías, sí llegamos a ver una parte de la verificación por servicio. La inercia agrietada y... La inercia efectiva, desplazamiento. Correcto.
daño y desplazamiento diferencial. Sí, diferente. La diferida, ajá, la flecha diferida Ahí, y la permanente. perfecto, qué gusto me da. En muchos de los ciclos se enseña eso. Por ejemplo, en otros lugares se enseñan concreto 1, rotura, y concreto 2, rotura, y en ningún lugar se enseña cargas por servicio. Nosotros tenemos la suerte de que el ingeniero Morales, desde hace muchos años, haya sido miembro de la CEI y siempre enseñó estas cosas, ¿no? Incluso en su libro, que es un libro muy chiquito, pero muy simpático, porque enseña incluso hasta análisis no lineal, histéresis, que está en los últimos capítulos. En fin. Entonces, estas cargas por moderadas son como nuestras, en teoría, nuestras cargas por servicio. No cabe el término, pero nosotros deberíamos tener similares resultados cuando venga el sismo moderado. Para efectos de ingeniería, si nosotros, bueno, ninguno de nosotros hemos nacido seguramente en 1966 o 74, estos terremotos que han ocurrido en Lima, a pesar de que hubo muertos, a pesar de que hubo daños, no son catalogados como sismos severos, sino son catalogados como sismos moderados. Entonces, nuestro nivel de sismoresistencia en esos años era muy bajo. Y esto está asociado no solamente al tipo de gobierno, al tipo de sociedad que estamos, sino cuando nos tocó el terremoto, como algún profesor dice, el terremoto, oh Dios mío, o el terremoto que cambia o es punto de inflexión para la sociedad. Digamos, ingeniería, ¿no? En el caso de Japón, por ejemplo, sucedió un terremoto en 1923 que les cambió o que introdujo la ingeniería sismoresistente con mucha fuerza. 1923, ¿no? Antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Y otro terremoto que cambió la ingeniería sísmica en Japón fue en 1995, el terremoto de Kobe. Uno que cambió la ingeniería costera con énfasis en tsunami fue el terremoto de Tohoku del 2011. ¿Sí? Porque, bueno, las viviendas, los edificios no se dañaron, pero sí el tsunami, las olas que llegaron debido a este tsunami fueron de una altura muchísimo más grande de las esperadas. Esto hizo que los japoneses mejoraran su sistema de observación del océano y su sistema de predicción, introdujeran mejoramiento en el cálculo de la alerta temprana, una serie de cosas. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos dos terremotos que nos han cambiado la mirada de una manera muy, muy fuerte. Podemos incluir un tercero. El primero fue el que ya todos conocemos, el de 1970, porque murió muchísima gente, las casas de adobe se cayeron. El segundo muy fuerte, a pesar de que no hubo tanta afectación como el de Lima, fue el de Ica, el de 2007, perdón, el de Pisco 2007. No solamente porque ya habían las normas, o sea, si hubiesen seguido las normas, no hubiese habido mucho menos muertos, muchos menos daños, pero lo que nos cambió fue el sistema de gestión de riesgo del desastre en el país. ¿No? ¿Por qué? Porque ya había evidencias de estudios, o había estudios que nos decían que Ica o que Pisco estaban en un silencio sísmico, en algún momento iba a ocurrir un terremoto y ocurrió, y a todos nos agarró, pues, como se dice, en pijama, ¿no? O sea, no estábamos preparados para tal emergencia. Esos son los dos terremotos, digamos, claves dentro de nuestra ingeniería nacional. Hay otros sí, como el 2001 en Atico y en el 96 en Nazca, que también se vieron, pero los más dramáticos fueron estos dos, ¿no? Entonces, esta es una curva de peligro que ven acá, pero para distintas ciudades, o podríamos decir departamentos de la costa. Imagínense de toda la región o toda la zona 4, ¿sí? Y lo que se hace es un promedio, o una media de estos valores. Y ahí sale nuestro famoso 0,45. No es que 0,45 salga para Lima, o 0,45 salga para Tacna o para Tumbes, sino 0,45 es una media de todo lo que se ve en todas las ciudades de la costa. ¿Sí? Y es mediante este procedimiento.
acá está la aceleración espectral. Le dicen aceleración espectral porque es Z, ¿sí? Y lo que tenemos nosotros acá es la probabilidad, que es una curva muy similar. Entonces acá hemos señalado, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 3 está acá, que es 400 Gauss, más o menos, ¿no? Si dimos 400 Gauss entre 980, ya tenemos cerca de 0,45. Acá tenemos para 1 por 1000, para 1000 años, para 4 por 10 a la menos 4, 1, 2, 3, 4. Para esto no tenemos ese nivel de aceleraciones. Ahora este es de manera probabilística. ¿Qué esperamos en los próximos años? Esto seguramente lo han visto en muchas diapositivas. Se hizo un estudio gracias a la cooperación japonesa y peruana, donde estaba la UNI, y en este caso la Universidad de Chiba, entre el 2010 y el 2015, y se hizo un estudio bien interesante. Ya habían otros estudios, pero en este estudio se había recopilado la información, como por ejemplo la que está acá a la izquierda, ¿no? De Sladen, el 2010, y lo que se estableció fue las zonas de ruptura, ¿no? La paralela, o la, digamos, la ordenada es la latitud, esta latitud, y la abscisa es una escala de tiempo, 1600, 2000 años. Y lo que vamos viendo son longitudes o zonas de ruptura. A mayor longitud, mayor zona de ruptura y evidentemente mayor magnitud. Y lo que se analiza acá es la recurrencia, no solo temporal, sino geográfica. Entonces puede analizar cómo van ocurriendo los terremotos. Y, por ejemplo, en Pisco, que está por acá más o menos en la latitud 13, ¿no? Que estaríamos por acá, vemos, ¿no?, una recurrencia. ¿Ven lo que está acá? O lo que está acá, perdón, y miran cómo se repite por acá. Entonces ya había una etapa de silencio sísmico. Actualmente se identificó dos. El terremoto de 1746, que no tiene un comparativo, y el terremoto de 1868 en Tacna, que tampoco tiene otro igual o que sea equiparable. Eso significa que ambas ciudades están atravesando un silencio sísmico. Entonces, para analizar esto, lo que se hizo fue un estudio primero sismológico de cómo se deforma la corteza terrestre, porque sabemos que el terremoto se define como el movimiento del suelo debido a la liberación súbita de la energía potencial acumulada. Entonces, esto es el deslizamiento por año. Vemos que las zonas rojas son las que más se deslizan, 6 centímetros por año, y las de azul son las que menos se deslizan. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? A ver, no está secuencialmente, pero si hacemos memoria, en 1996 ocurrió un terremoto en Nazca, en 2001 ocurrió un terremoto en Atico, en Arequipa, ¿sí? En el 2007 ocurrió un terremoto en Pisco, en el 2010 y 2015 ocurrió el sismo de Iquique 2010, toda esta zona, quiere decir que la energía se liberó, pero nos quedan dos zonas donde no se ha liberado la energía, son las zonas que están encerradas en ese círculo. Sí, un momento, por favor. Perdón, listo, ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esas dos ciudades están expuestas a un silencio sísmico. Y el más probable es uno que se repetiría de 1746 para Lima entre 8.5 y 8.9. ¿Sí? Entonces acá ya se tiene discretizado. Y uno de los estudios que se hicieron en este proyecto que les menciono con los japoneses fue crear diferentes escenarios sísmicos. Ustedes ven ahí está ese modelo de aspereza,
los cuadraditos son las subfuentes, y lo que se hizo fue pues, poner diferentes tipos de hipocentros y hacer la simulación. ¿Qué pasaría si ocurre esto? Entonces se hizo la simulación y se llegó a esta conclusión. Seguramente ya han visto esta diapositiva desde el proyecto. Entonces tiene el PGA promedio, el PGB promedio. PGA es peak ground acceleration, la aceleración pico del suelo, y un PGA más una desviación estándar y un PGA menos una desviación estándar. Recuerden que si esto tiene una distribución normal, tenemos acá más una desviación estándar, puede ser más 2 desviaciones estándar. Entonces hay un intervalo de confianza, ¿no? Un mínimo, un máximo, acá hay un ancho y acá está la media. ¿Sí? Entonces, más o menos, más menos una desviación estándar significa con un intervalo de confianza de alrededor del 80 y tantos %. Dos desviaciones estándar significa con más o menos un nivel de confianza del 95%. Pero vamos a ver un valor mínimo máximo, que es lo que consideraron estos investigadores. Entonces, tenemos que una condición media tendríamos aceleraciones alrededor de 600 GALS, que, bueno, más o menos representarían un escenario de sismo de 1000 años. Pero si consideramos la condición máxima, estamos hablando de 800, 900 años, que más o menos representarían la aceleración o el sismo de 2500 años, más o menos. Estamos hablando de dos aproximaciones, la probabilística y esta es la determinística. Pero esto es a nivel de roca o un suelo firme de más de 150 metros por segundo. Pero cuando llegue a la superficie y nosotros veamos pues en los estudios de microsonificación la diferente composición de perfiles del suelo, por ejemplo en el Lima Sur, Lima Centro, Lima Este o Lima Norte, ¿no? Villa El Salvador con Gran Nazarena, Jesús María, el centro de Lima con su gran conglomerado, entre otras. Hay zonas con potencial de licuefacción, zonas con relleno, entre otros. Eso significa que estas ondas se van a amplificar, y cuando se amplifiquen esas ondas, el nivel de aceleración, por ejemplo, que se esperaría, estaríamos en el orden de 900 a 1100 GALS. Eso significa que más del 100% de la gravedad se estaría experimentando cuando venga el terremoto. ¿Sí? Ahora, esta es otra aproximación, pero no se olviden de esto, un Z mayor o igual que 0,45. ¿Qué significa esto? Un 10% de probabilidad de excedencia de 50 años. Esta es nuestra demanda de diseño. Esto significa que Z podría ser 0,46 o podría ser 0,9. Y este es el margen o probabilidad de excedencia de la demanda. Entonces, eso quiere decir que nosotros no estamos diseñando para el terremoto más grande. Estamos diseñando para un terremoto probable medio. Entonces lo que debemos diseñar no solamente es garantizar cierto umbral de diseño, por eso lo que está en la norma es lo mínimo necesario, sino garantizar que el mecanismo de falla del edificio, de la estructura, sea un mecanismo con una capacidad de disipación de energía alta. En este caso, podríamos decir una gran ductilidad, una gran capacidad de deformación. Entonces, un ejemplo, les había mencionado de Pisco del 2007, la gente se asustó mucho, es más, hubo algunos daños importantes, pero las aceleraciones que se experimentaron acá fueron del orden del 8 al 12% en lugares como La Rinconada, donde hay un tipo de suelo muy flexible. Es más, en el último terremoto de Mala, también se alcanzaron aceleraciones de alrededor del 200 GALS en unas zonas de suelos muy flexibles. Entonces este es el mapa de riesgo esperado cuando ocurre este terremoto. Pero no el terremoto muy grande, sino el terremoto de diseño. Como vemos, hay muchas zonas en rojo que si ocurriera exactamente el mismo terremoto de la norma, estarían en serios problemas. ¿Cómo es el comportamiento sísmico de las edificaciones? No sé si me va a alcanzar tiempo, vamos a hacer el intento. Una forma de entender cómo son el comportamiento sísmico es entender, por ejemplo, esa curva que nos enseñaron en dinámica, el factor de amplificación dinámico. La diferencia es que
la fuente es una onda armónica o estacionaria, ¿no? Tienes una amplitud, tienes un seno, una frecuencia que es la frecuencia excitadora, y este valor para cierto amortiguamiento es cuando la frecuencia natural y la frecuencia excitadora son iguales. ¿Qué significa? Que hay una amplificación muy grande. Eso es una forma de entender, ¿no? ¿Qué quiere decir? En palabras más sencillas, que cuando un suelo tenga propiedades dinámicas similares, en este caso, una frecuencia predominante similar a la frecuencia natural del edificio, la respuesta máxima va a ser muy grande. Ahora, el terremoto no es una onda estacionaria, es una onda no estacionaria. Eso significa que no tiene un periodo predominante o un rango de periodos predominantes. Pero a través de las formulaciones de Fourier, la serie de Fourier, es posible establecer una onda estacionaria como una sumatoria de ondas estacionarias con cierta característica de amplitud, cierta frecuencia. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos ya no de un periodo, hablamos de un rango predominante de frecuencias. Y eso podríamos establecerlo a través de espectros. Entonces, lo que vemos acá son los espectros normalizados que provienen de las envolventes de una serie de terremotos que han incluido, porque los espectros de un sismo real van a ser de este tipo. Y otros más por acá, y otros más por acá. Entonces lo que se hace es la búsqueda de la envolvente. Y de esa forma hemos llegado al TP, que es el predominante del suelo, al TL, que es el periodo largo, ¿no? Y que es útil entender acá las regiones espectrales. Nosotros vamos a determinar 3 regiones espectrales. La primera región espectral es donde predomina la aceleración, donde la aceleración es uniforme o es máxima. Una segunda región espectral donde la velocidad es máxima y constante. Y una tercera región espectral donde nuestro desplazamiento sea espectral. ¿Qué podemos decir? Si nosotros tenemos edificios con periodos mayores al del suelo, vamos a experimentar fuerzas inerciales muy bajas o fuerzas internas bajas. Sin embargo, la velocidad que se experimentaría es mucho más alta, ¿sí? Y el desplazamiento también. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente la columna, el muro va a tener menos fuerza, pero la componente que está dentro va a tener mayor velocidad, más la masa, mayor cantidad de movimiento y se va a poder volcar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, vamos a periodos que están acá, dentro menores al periodo predominante del suelo? Vamos a obtener fuerzas internas muy grandes, ¿no? O sea, las fuerzas de los muros van a ser menores, vamos a probablemente necesitar menos refuerzo, perdón, mucho más refuerzo, mucha más sección, pero lo que vamos a experimentar menor desplazamiento, o sea, son porque van a ser más rígidas, y también vamos a experimentar menos velocidad, es decir, que la componente que está en suspensión o sobrepuesta no se vuelque. ¿Ya? Entonces, por eso es importante entender los espectros de respuesta. Ahora, estos espectros de respuesta, a pesar de que sean inelásticos, ¿no? Porque vienen del Z, U, C, S entre R, son equivalentes a la respuesta inelástica, pero se calculan mediante procedimientos elásticos. Eso hay que tener en cuenta. Sí, entonces creo que necesitamos un poquito más de conocimientos para entender esto. Vamos a complementar esto con lo siguiente. Seguramente esta explicación ya se las han hecho antes. Imagínense un edificio
una estructura, vamos a suponer una distribución de fuerzas, una cortante en la base. Esta es una representación estática, pero podría darse pues un análisis dinámico también. En el análisis dinámico podría también una cortante en la base. Entonces, esta aproximación estática, lo que nos va a decir un incremento de fuerzas, va a ocasionar que la cortante aumente y por supuesto que la deformación aumente. A partir de esto surge la curva de capacidad. Podríamos caracterizarla en 4 puntos. Tenemos una zona elástica, totalmente elástica, donde ningún elemento se fisura. Y vamos a superar un límite de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que ya comienzan los problemas, comienza a fisurarse la estructura. En este punto, si yo suelto o quito las fuerzas, se van a regresar por el mismo sitio, o más o menos por el mismo sitio. Sin embargo, si ya comienza o supera este límite de proporcionalidad que le vamos a llamar agrietamiento, y pongo C de cracking, vamos a colocar C de cracking, lo que va a pasar es que esta pendiente, que va a representar la relación entre la cortante y el desplazamiento, va a disminuir, va a pasar esto, hasta que comience los refuerzos a alcanzar su punto de fluencia. En ese estado, el edificio de manera global va a alcanzar su punto de fluencia, y vamos a ponerle Y, de yielding. Entonces ya alcanzó el fierro su componente de fluencia. Si hablamos o caracterizamos, por ejemplo, a una sección de concreto, tenemos esta zona en tensión y tenemos una zona en compresión del concreto. Vamos a alcanzar una capacidad máxima cuando alcancemos cierta deformación unitaria, que podría ser 3 por 1000 o superior a 3 por 1000, va a depender mucho del nivel de confinamiento del concreto. Entonces vamos a alcanzar un nivel máximo de carga, un estado máximo de carga. Eso no significa que ahí colapse la estructura, significa que va a haber una capacidad residual que puede continuar, pero esta parte ya sucede muy rápido y es muy inestable. Entonces, lo que hacemos es considerar cierto sector que generalmente es el 80%, es el máximo, y este es el último, que generalmente es el 80% de su constante máxima. ¿Sí? Y tenemos los 4 puntos. El cracking, yielding, maximum, and ultimate. ¿Sí? Agrietamiento, fluencia, máximo y estado último. Esta es una curva de capacidad. Hasta ahí estamos en curva de capacidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está todo claro? Chicos. Sí. Listo. Esa es nuestra curva de capacidad. Podemos usar un modelo sencillo. A veces usamos modelos tetralineales, que hacemos una línea acá, otra línea acá, otra línea acá, otra línea acá. A veces hacemos modelos trilineales, una línea acá, otra línea acá, una línea equivalente, ¿no? Hasta acá. O a veces hacemos modelos bilineales. Vamos a poner un modelo bilineal y lo que vamos a hacer es que la misma energía se conserve, es decir, la misma área bajo ambas curvas, y entre comillas la real, que es la curva de capacidad, y la del modelo matemático, sean similares. En ese sentido, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Una curva de capacidad que podría estar por acá. ¿Sí? Hasta la misma estado último. Entonces, lo que podría decir, si el área bajo la curva de capacidad es igual al área bajo la curva amarilla, o las líneas amarillas, si son iguales, tienen una energía o un mismo trabajo, ¿no? Y van a representarnos finalmente un comportamiento equiparable.
Entonces, lo que ustedes han aprendido en ingeniería sismorresistente viene de lo siguiente. Este es un repaso, ¿no? Este es el desplazamiento y este es... Vamos a colocar corte o podría ser SA también. Ustedes establecen una línea, ¿cierto? Una línea. O sea, porque el modelo lo consideran elástico. Ahora nosotros usamos el Z, el U, el CS, que representan el nivel de fuerza de cortante o nivel de... el nivel de aceleración espectral elástico. Pero ya sabemos que no ocurre eso si no usamos un factor de R. Si consideramos solamente la parte elástica, vamos a establecer este valor. Miren, esto puede ser SA entre G o corte entre peso. Vamos a poner acá Z, U, C, S. Obtendríamos este punto. Y tenemos esta línea que está acá. Sin embargo, nosotros, esto que está acá, diseñamos una estructura. Entonces, utilizamos un corte de diseño. Este es el corte de diseño. Entre comillas es el corte inelástico, ¿no? Usamos este corte y lo que tenemos es este valor. Por acá. Y tenemos este valor. Con este corte diseñamos, que es el Z, U, C, S entre R. Pero ahí cuando diseñamos no es que diseñamos exactamente igual. Cada fórmula, cada aproximación, cada truncamiento nos permiten algún factor de seguridad. Y es más, el mismo diseñador da su margen de seguridad, porque si necesita, por ejemplo, 2 centímetros cuadrados de acero, le pone 2.5 o cosas similares. O le da un poquito más de sección, porque digamos, si exactamente quiere que falle, o quiere diseñar, podría usar 43 centímetros, pero le pone 45 o 50 por redondeo. Si nosotros hacemos el análisis inelástico, no lineal, o digamos la curva de capacidad que representa el comportamiento real de la estructura, nosotros vamos a tener algo de esta forma, donde este valor que está acá es la capacidad. La línea es la curva de capacidad. ¿Ya? Pero este valor que está acá es la capacidad. Este es el valor máximo. Como estamos normalizando esto, voy a poner entre el peso. Entonces, tenemos dos puntos notables. Tenemos este punto notable, que es el cortante elástico, o que representa el cortante elástico. Tenemos este punto, que representa el corte máximo. Y tenemos este punto, que representa el corte de diseño. La relación entre el corte elástico y el corte máximo se llama un factor de modificación de la fuerza por ductilidad. Sí, es la relación del corte elástico que experimentaría y el corte inelástico real, o la capacidad. La relación entre el corte máximo y el corte de diseño es el factor de modificación por sobre resistencia. Y en nuestra consideración lo que tenemos que hacer es corte, ¿qué nos interesa? El corte de diseño entre el corte elástico es igual al corte de diseño. A ver, un ratito. El corte elástico entre el corte de diseño es igual al corte elástico entre el corte máximo entre corte de diseño. Este es igual a R
de ductilidad y R de sobreresistencia. Esto es igual al valor de R que conocemos, factor de reducción de la fuerza. Tenemos dos criterios del valor de reducción de la fuerza. Un criterio de ductilidad, que es la capacidad de formación de la estructura, y un valor de sobreresistencia que nos sirve en el diseño. Eso quiere decir que si nosotros seguimos todas las normas y nosotros diseñamos para esta demanda, realmente vamos a tener esta resistencia. Estos valores están entre 2 y 3, en promedio 2.5. Pero es siempre y cuando sigamos todas las recomendaciones de las normas, usemos las normas, se incorpora un valor de seguridad. ¿Para qué? Como nosotros en teoría estamos diseñando para un Z de 0.45, que sería este valor, nosotros vamos a darnos un margen de error cuando venga un terremoto más grande. No para que no tenga daño, sino para evitar el colapso de la estructura. Y esa es la filosofía por la que se diseña. Sí, muchachos, ¿hasta ahí todo claro? Chicos, Sí, ingeniero. listo. Entonces, nosotros ya entendemos que los valores de la metodología convencional de diseño, lo que ustedes hacen en el ETABS, en SAB, lo que no hemos aprendido, la forma de cómo diseñamos convencionalmente, no es que ocurran las mismas fuerzas cuando ocurre el terremoto. Va a haber un valor de sobreresistencia, que ese valor es sumamente útil para el diseño. ¿Sí? Si ustedes revisan, por ejemplo, el ACC o el ACI, van a ver los valores de sobreresistencia, que nosotros no usamos, ¿no? Directamente usamos 1.2 o 1.6, 1.4, 1.7, 1.25 o algún valor de reducción nominal. Pero está encerrado esto. Entonces, esta es la diferencia entre el análisis convencional y el análisis basado en desempeño, o análisis no lineal. El análisis no lineal nos va a dar también, pues, no exactamente la misma resistencia, pero nos va a dar una resistencia aproximada, la más parecida a la real, en lugar que de considerar la fuerza que usaríamos, u obtendríamos cuando hagamos el análisis, nuestro modelo tridimensional. Con esto, ¿qué quiero decir, muchachos? Que por más que se pulan en el diseño, por más que hagan esto, no es que exactamente el mismo valor va a ocurrir. Finalmente es diseño. No significa que hagamos así a la paporreta las cosas. Significa que con buen criterio nosotros debemos asumir ciertas cosas dentro del marco de la mecánica o física de los elementos que estemos diseñando. Por eso es de suma importancia que no solamente miremos las normas nacionales, normas internacionales, sino miremos o repasemos los experimentos que se han hecho o que se hacen. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, acá nos vamos a quedar en la clase del día de hoy. En la próxima clase vamos a darle con más fuerza a esta, ¿no? A la curva de capacidad, el método basado en desempeño, los tipos de análisis que se hacen, para que tengan conceptos claros desde ahora y no crean pues que todo, o ya terminé de aprender a diseñar un edificio cuando terminé el curso de antisísmica. Hay muchísimas más cosas. Es más, terminando este curso van a ver que hay muchísimas más cosas que tenemos que aprender. Ya, entonces el día de hoy nos quedamos ahí, muchachos. Gracias por atender la clase. Que tengan una buena tarde. El viernes comenzamos con las clases de 2 a 4 y a las 4 ya les tomamos su prueba de entrada. ¿Ya? Y vemos también parte de los planos. Ok.